Kurashi había pasado por mucho debido a su apariencia, por eso intentaba mantenerse al margen y evitaba cualquier situación peligrosa. El chico se agachaba esperando a que sus compañeros pasaran hasta que se daba cuenta de que todo estaba bien, o al menos así debería ser. No sabía qué estaba pensando su compañera delincuente hasta que vio lo que hizo. Durante la clase, su profesor anunció que la siguiente lección sería en la sala de proyecciones y dio por terminada la clase. Él no podía dejar de pensar en la chica que había visto antes como Akai, una delincuente peligrosa que siempre estaba sola. Tampoco sabía qué estaba pensando esa chica, con esa mirada intensa y peligrosa en sus ojos. Tanto dentro como fuera de la escuela corrían rumores de que estaba involucrada con hombres mucho mayores. Sería genial que esos rumores no fueran ciertos, pero considerando la ruta alternativa que tomó a la escuela, el chico no pudo evitar considerar la posibilidad. Perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que la chica ya había salido del salón, lo que significaba que era hora de irse. De cualquier forma no tenía caso pensar en la vida de los demás, hasta que notó que la chica seguía ahí. Ella preguntó dónde estaban todos, y el chico le explicó que probablemente estaban en la... La chica le agradeció, pero antes de irse mencionó lo que había pasado antes. Como de costumbre, nuestro prota fingió no entender. Se puso nervioso diciendo que no era nada, y que no había visto nada antes. No debía involucrarse con esa compañera, así que era mejor simplemente olvidarlo. Al día siguiente notó que ella estaba en la misma ruta hacia la escuela, pero rápidamente lo ignoró. Como Kai tenía una expresión diferente a la habitual, y Kurashi se preguntó si la persona que la había retenido ya habría desaparecido. Fue entonces cuando decidió seguirla. Se sentía como un acosador de mente, pero no pudo resistir su curiosidad. Mientras huyera, si sentía algún peligro, todo estaría bien, sobre todo si descubría que Komukai estaba metida con gente peligrosa. Pero si resultaba no ser nada, no le daría más vueltas. Fue una caminata larga y el chico se preguntaba si había alguien más por los alrededores. La chica pasó junto al río Kandagawa. Hacía mucho tiempo que el prota no estaba por ahí. Ella estaba sonriendo, lo que hizo que Kurashi se preguntara qué estaría pensando. Todo lo que él podía pensar era que el lugar estaba realmente lejos de la escuela. Debería regresar, pero cuando vio la hora se dio cuenta de que si se iba, en ese momento, no habría valido la pena haberla seguido. Cuando volvió a mirar a la chica, ella ya se había ido. Nuestro prota entró en pánico y corrió para intentar alcanzarla. Si la perdía de vista, todo habría sido una completa pérdida de tiempo. Buscó por todas partes hasta que por fin la encontró. La chica estaba completamente relajada, sorprendiendo al chico con su calmada postura. Él no pudo evitar regañarla un poco, lo que hizo que Komukai se irritara. Ella gritó preguntando quién andaba ahí y descubrió a Kuraishi observándola, lo que la llevó a cuestionar qué estaba haciendo él ahí. Nuestro chico estaba listo para correr, pero terminó tropezando y resbalándose, cuesta abajo por la ladera. La estudiante preguntó si su compañero seguía vivo, y él respondió que de alguna manera sí. Ella incluso intentó aguantarse la risa, pero no lo logró, y el chico se sorprendió al darse cuenta de que podía ser divertido. Cuando él intentó regañar a Komukai por saltarse las clases, ella le respondió que él estaba haciendo lo mismo, aunque fuera sin querer después de todo. Ya eran las 9 de la mañana y definitivamente se habían perdido gran parte de la primera clase. El chico no paraba de refunfuñar, pero la chica lo observaba todo pensando que era un idiota. Para ella, solo era saltarse una clase, así que no había razón para preocuparse tanto. Curiosa, la chica le preguntó por qué le tenía tanto miedo a todo esto. Básicamente era porque tendría que escuchar los regaños de sus padres, ya que todos estaban en la escuela, así que por eso él también tenía que estar allí. Pero Komukai le preguntó si no estaba cansado de todo eso, porque para ella era imposible seguir en esa rutina, por eso simplemente lo dejó todo. Irse de pinta y mirar el cielo como una hippie, y cuando se aburría ahí afuera cerraba los ojos y se concentraba en los sonidos a su alrededor. Invitó al chico a que lo intentara también, sobre todo porque de todos modos ya se había ido de pinta. Kuraishi intentó resistirse, pero ella insistió en que lo intenta. Así que los dos se quedaron ahí acostados, y a él le pareció bastante interesante que cambiar de perspectiva hiciera que todo se sintiera diferente. Era sorprendente que la chica tuviera esa visión de las cosas, sobre todo porque usualmente se ve tan ruda. Si estuviera en la escuela en este momento estaría escuchando cualquier tontería aburrida que los profesores tuvieran que decir, y todos a su alrededor estarían en completo silencio. Estar ahí en ese momento le daba una extraña sensación de superioridad. La chica se levantó preguntándole si no se sentía satisfecho con esa situación, lo que llamó la atención del chico. Ella comenzó a decir que todo el mundo era raro, y que un montón de pensamientos surgen en momentos así,
y que ella ya había experimentado todo lo que él mencionó. Preocupaciones sobre la escuela, sobre los padres, las escaleras, tantas cosas en qué pensar. Mientras tanto, el menso solo podía pensar en lo cerca que estaba. La cara de la chica de la suya, así que tartamudeó para aceptar mientras ella continuaba con su discurso diciendo, ahora ella estaba en la posición perfecta para atacar, pero siguió hablando diciendo que él debería sentirse especial por hacer eso. Y vaya que se sentía especial al ver todo el cariño que la chica tenía para dar. Entonces, como lo dice Karashi, desde ese momento en adelante, los dos compartirían ese secreto. Él estaba más interesado en el secreto y que probablemente no compartiría con él. La chica sonrió al darse cuenta de que la miraba demasiado y dijo que todo eso de ser especial incluía que él se saltara la clase y observara todos sus movimientos mientras escapaban. Hablaban como si él pudiera ver todo lo que ella tenía oculto. Por suerte, el teléfono del chico sonó rompiendo la tensión y él tomó el dispositivo, pero solo era la alarma. La chica lo observó con atención mientras él entraba en pánico, agradecido de que el teléfono lo hubiera salvado, hasta que ella, como Kai, soltó una carcajada. Fue muy gracioso. ¿Cómo se desesperó tanto solo por un tono de llamada? A ella ya le dolía el estómago de tanto reír. Para ser sinceros, Kuraishi realmente no entendía qué era lo gracioso de todo el asunto. Después de eso, de vuelta en la escuela, encontró a la chica con su humor de siempre. Ya estaba dormida mientras él miraba un trozo de papel en su escritorio. Era una nota pidiéndoles a los dos que se saltaran la clase juntos de nuevo. Esto hizo que nuestro chico entrara en pánico porque era claramente un matado. Profundamente comprometido con sus estudios, no podía sentir nada más que ansiedad por su futuro académico. La clase ya estaba terminando y el profesor se despedía comentando las impresiones del día. Como Kai ya había faltado a 2 clases esa mañana, probablemente haciéndose la pinta de nuevo y siendo honesto el protagonista, estaba feliz de poder estudiar en paz. Ni siquiera pudo terminar el pensamiento porque la chica se materializó frente a él como un fantasma asustándolo. Lo llamó para preguntarle qué iba a hacer durante su descanso con la misma expresión desinteresada de siempre, dando a entender que quería su compañía. Siendo un completo dejado, obedeció a la chica y se reunió con ella todavía en la escuela, sorprendido por el lugar de encuentro elegido. El protagonista le preguntó qué intentaba hacer con eso, quejándose de que debería ir a clase, ya que estaba en la escuela, a lo que la chica respondió que realmente debería, lo cual fue una reacción inusual, ya que parecía que no había nada más de qué hablar. Él comenzó a despedirse, pero entonces la chica mencionó un gato, lo que lo dejó confundido, diciendo que no tenía idea de qué estaba hablando. Él sabía que ella era una chica bastante rara, pero ¿quién hubiera pensado que estaba en camino a convertirse en una paciente de psiquiátrico? Fue entonces cuando señaló una nube que parecía un gato, lo que tuvo más sentido. Komakai comenzó a señalar varias otras nubes allá arriba, y aviones, leones, ese tipo de cosas. Llamó a Kuraishi para preguntarle qué hacía cuando no estaba estudiando, y él no entendía por qué le preguntaba eso de repente, pero a la chica simplemente le entró la curiosidad de la nada. Para ser sincero, no hacía mucho, solo leía manga o jugaba en su teléfono. Ella quiso saber más sobre los juegos y él estaba visiblemente nervioso. Kuraishi explicó que eran juegos de carreras de caballos, lo que pareció interesarle a la chica. Se preguntó por qué se había acomodado para sentarse, lo cual lo tentó, pero se mantuvo concentrado en la conversación, o al menos lo intentó. Mientras tanto, la chica mencionó que podía agregarla como amiga, ya que ella también jugaba ese tipo de juegos, por supuesto. Nuestro chico no haría eso. Cambiando de tema, la chica dijo que ya sabía qué tipo de manga le gustaba. Entonces, saltó desde donde estaba para encontrarse con él, mostrando una de sus consolas. El protagonista se sobresaltó por lo cerca que se puso. Aún así, ella retrocedió y comentó que el tipo de manga que a él le gustaba era de los que se leen a solas. Ese tipo de cosas puso al chico aún más nervioso y se puso rojo como un tomate. Sus reacciones eran muy entretenidas para la chica, quien pensó que era obvio por la forma en que la miraba, llegando a llamarlo pervertido. Él no tenía idea de cómo ella ya sabía eso, ya que Kuraishi pensaba que estaba siendo bastante discreto. En su cabeza se preguntaba exactamente cuándo se dio cuenta ella. Era tan vergonzoso que ni siquiera podía mirarla a los ojos, pero la chica actuó con naturalidad y solo le dijo que se lo entregara, sin especificar qué lo que llevó al chico a suponer que probablemente era el dinero o algún tipo de pago por mirarle tanto el trasero, y así lo hizo como un tonto. Se disculpó por solo tener 2000 yenes en su cartera, lo que no fue un problema para Komakai. Ella solo le dijo que se lo entregara ya, mientras Kuraishi seguía disculpándose una y otra vez.
La chica dijo que estaba bien, pero que la próxima vez tendría que escuchar atentamente lo que ella tenía que decir. Kuraishi preguntó si de verdad estaba bien hacer eso, sobre todo ahora que estaban intercambiando números de teléfono. Sin paciencia, Komakai le explicó que si no le gustaba podía simplemente borrar su contacto y asunto arreglado, pero ese no era el caso. Ella era el primer contacto que guardaba además de los miembros de su familia, y por eso estaba nervioso. Aún así, la chica le aseguró que conservarlo o borrarlo era su decisión. Por lo que a ella respectaba todo estaba bien, además, era mucho más práctico que llamarlo con notitas de papel cada vez. Poniéndose de pie, le dijo al chico que la siguiera y que se quedara callado. La estudiante lo jaló porque era demasiado lento. En ese momento apareció un superior, en el lugar donde habían estado antes, para reclamar que el área era restringida, pero no encontró a nadie allí. Probablemente lo habían visto mal en las cámaras, pero en un punto ciego, Kurashi y Komukai, la chica le dijo al chico que se quedara en silencio hasta que el tipo se fuera, aunque de todos modos no es que pudiera decir algo acostado sobre los cojines que habían encontrado allí. Kurashi ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Solo estaba concentrado en lo suave que era el lugar. El superior seguía gritando que sabía que estaban allí y les ordenó a los estudiantes que salieran. Ahora era el momento de que se separaran para poder esconderse mejor. El protagonista estaba perdido en el aroma de Komukai y la oscuridad que lo rodeaba mientras se sentía abrumado por la emoción. Mientras tanto, el hombre seguía gritando. Komukai ya estaba irritada, llamando idiota al protagonista. Los habrían atrapado si no fuera por la rapidez de la chica que los acostó a los dos allí mismo. Se salieron de la vista del hombre, y éste concluyó que era una falsa alarma, y se marchó. Ella celebró que todo saliera bien, y preguntó si Kurashi estaba bien. El chico se disculpó diciendo que se habría ido de ese lugar antes si hubiera podido, y la chica bromeó con él diciéndole que no dijera eso con esa cara porque la haría enojar. La chica dejó confundido a su compañero, ya que él pensaba que ella lo veía solo como otro rarito obsesivo, y le preguntó si ella creía que estaba mintiendo, cuando dijo que podría haberse ido antes si hubiera sido posible. Entonces ella le dijo que cerrara los ojos, y aunque él dudó lo hizo. Entonces ella le dio un papirotazo en la frente. El chico había jurado que estaba a punto de tener su primer beso, pero no fue exactamente lo que sucedió. De cualquier forma, Komukai le agradeció por encontrarse con ella allí, porque hizo las cosas más interesantes, incluso si a él le avergonzaba mucho. Ya era hora de la siguiente clase, así que tenían que darse prisa. Un tiempo después era día festivo, y en teoría se suponía que sería un día tranquilo y pacífico. Después de todo no había clases, y Kurashi aprovechó para dar un paseo. Por desgracia tenía un encargo aburrido que hacer ese día. En el camino terminó encontrándose con Komukai en la plaza, y ella lo saludó preguntándole qué hacía. Él intentó mantener la calma, pero no tuvo mucho éxito, después de ver a la chica, que su mamá le había dado, y la chica solo comentó que las mamás eran un fastidio a veces. Él se sentó a platicar con su compañera de clase, preguntándole qué hacía en ese lugar. Entonces, la chica respondió que era un secreto. Eso lo molestó un poco, porque él acababa de decirle por qué estaba allí. De todos modos, decidió quedarse un rato. Komukai explicó que no le importaba decirle la verdadera razón por la que estaba en la plaza, pero no estaba segura de si él podría soportar todo lo que tenía que decir. Al darse cuenta de que sonaba más complicado, él le dijo que lo olvidara, que estaba bien. Solo necesitaba salir de allí lo antes posible, pero la chica miró la botella en su mano y preguntó si ese sabor era nuevo, a lo que él respondió que sí, y que la había comprado solo para probarla. Le dio un trago pensando que había sido un gran error. Al parecer, el sabor era terrible. Komukai se levantó diciendo que ella también quería beber algo, así que iría a comprar el suyo. Le pregunta dónde lo compró el chico, y él le explica que fue en una de las máquinas expendedoras cercanas. Antes de que ella se dirija a la máquina, el chico le dice que el jugo era terrible, y Komukai está de acuerdo diciendo que con solo ver su cara se dio cuenta. Esa es exactamente la razón por la que quería probarlo. Eso no tenía ningún sentido para el prota, así que en lugar de dejar que ella desperdiciara su dinero en eso, le extiende su botella para que ella pudiera probarlo y decidir si valía la pena. Aún así, él quería ayudar a la chica. A ella no le gustaba mucho aceptar cosas de extraños, pero como Kurashi se lo estaba ofreciendo, le daría un pequeño sorbo. Ella se aseguró de que no le importara, lo cual él confirmó. También le dijo que podía bebérselo todo si quería. La chica tomó un trago y no pareció pensar que estuviera malo. De hecho, sonrió y le preguntó por qué no le gustaba, ya que el sabor era bastante bueno.
Ella le dio las gracias, le devolvió la botella y lo dejó confundido con sus gestos. Acababa de beber un poco de jugo, así que no podía entender qué tipo de efecto podría tener eso en él, dándose cuenta de que el prota solo se quedaba mirando la botella. Ella le preguntó si no iba a beber el jugo, y Kuraishi se puso nervioso, imaginando que era porque su saliva estaba en la botella. La chica explicó que por eso le preguntó si no sería un problema. Después de todo, él ya debía haber oído hablar de un beso indirecto. Esas palabras pusieron a nuestro chico aún más nervioso y rojo como un jitomate. Ni siquiera podía articular palabras correctamente, pero explicó que de todos modos se lo bebería. Solo tenía que esperar un poco, pero a ella no le importó mucho, y él dijo que estaba bien. La chica intentó contenerse, pero no pudo parar de reírse de la cara del protagonista. Él le preguntó por qué se reía así, pero la chica intentó esquivar la pregunta y dijo que él era sorprendente, lo que lo dejó aún más confundido. A ella ya le dolía el estómago de tanto reír. Komukai explicó que nunca habría adivinado que el chico serio que se sentaba a su lado en la escuela pudiera ser tan divertido y le agradeció por el tiempo que pasaron juntos. Pero ya era hora de irse y se despidió dejando al chico sentado allí con cara de asombro. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, abrió la botella y sopló dentro intentando secar la saliva de la chica que se había quedado ahí. Sorprendentemente, ella apareció detrás del chico observando lo que intentaba hacer. Luego le entregó una botella nueva a Kuraishi diciendo que era un agradecimiento por el jugo de antes, aunque él le dijo que no tenía que preocuparse por eso. Como ella había dicho antes, no le gustaba recibir cosas de los demás, así que tampoco le importaba darlas. Acercándose, ella sugirió que los dos volvieran a pasar el rato así algún día porque era una buena forma de pasar el tiempo. Entonces finalmente se despidió de verdad dejando a nuestro chico rojo como un jitomate y emocionado por volver a estar con ella. Le tomó un tiempo procesar lo que la chica había propuesto, pero no hubo tiempo para pensar en ello, ya que su mamá le llamó para recordarle que volviera a casa pronto. Al día siguiente al chico lo sorprendió una fuerte lluvia de camino a clase y estaba seguro de que iba a llegar tarde. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría hecho caso cuando su mamá le dijo que llevara un paraguas. Ya estaba empapado cuando escuchó que alguien lo llamaba. Era Komukai, también completamente mojada por la lluvia. Ella lo saludó como si nada y le preguntó si todo estaba bien. La chica se disculpó por el estado en el que se encontraba y casi no notó las miradas del chico. Parecía que la lluvia no iba a parar y solo se estaba haciendo más fuerte. El chico ya estaba revisando su teléfono buscando formas alternativas de llegar a la escuela. No sabía exactamente qué hacer y correr era inútil. Ni siquiera tenía paraguas y solo se mojaría más. Komukai le preguntó por qué estaba tan preocupado y Kuraishi le explicó que necesitaba apurarse para llegar a la escuela, pero ella no podía entender ese tipo de reacción de su parte porque la lluvia era una buena excusa para no ir a clase. Después de todo, estaba bien no estudiar con un clima así al menos. Eso es lo que ella pensaba. Nervioso por lo cerca que estaba la chica, él dijo que probablemente ella tenía razón. Komukai explicó que no lo creía. Había tal cosa como permiso para faltar a clase, pero si llovía así era una buena excusa. Eso no tenía sentido para el chico que siempre había seguido todas las reglas. De todos modos se sentía mejor, sabiendo que no era el único que faltaba a clase, solo así que estaba agradecido de que la chica hubiera dicho eso. La pobre chica soltó un gran estornudo asustándolo. Era un sonido que nunca había escuchado salir de su boca, luego se dio la vuelta sorprendida, diciéndole que olvidara lo que acababa de escuchar. No sabía por qué, pero sus ojos eran muy serios, así que decidió prometer que no se lo diría a nadie. Hasta que el sonido volvió a sonar, intentaba concentrarse en algo que no fueran las características de la chica abriendo su mochila. Buscó algo para ayudar con el frío. Eventualmente le ofreció su chaqueta para que la chica pudiera mantenerse caliente, lo que la sorprendió. Komukai la aceptó agradeciéndole sorprendida de que estuviera limpia, aunque eso debería haber sido obvio para el chico. Estaba a punto de cambiarse de ropa, así que le dijo al chico que se diera la vuelta, pero ni siquiera esperó a que él lo hiciera antes de empezar. Kuraishi gritó preguntando si no iba a ponérsela sobre su ropa, y la chica tuvo que explicar que se ensuciaría de esa manera. Él no tenía idea de lo que pasaba por la mente de esa chica para empezar a cambiarse, justo ahí en la calle, y definitivamente pensó que sería mejor si se vestía rápido. Estaba claramente nervioso, y no podía evitar echar un vistazo de vez en cuando. Aún así, Komukai actuó con naturalidad. Nuestro chico estaba tentado a seguir mirando más y más, pero trató de luchar contra esos pensamientos, aunque la chica seguía burlándose de él todo el tiempo. Cuando finalmente terminó, Komukai comentó lo
Sorprendente que era que usaran la misma talla, y pensó que era algo agradable, aunque le quedaba un poco apretada en el pecho. No sabía por qué siempre hacía ese tipo de comentarios, pero decidió ignorarlo, incluso si se sentía avergonzado. Komakai le agradeció por su amabilidad, pero el chico dijo que no tenía que preocuparse por eso, y ella hizo hincapié en que ya se había quitado las capas interiores, así que ya no tenía tanto frío, lo que solo podía significar una cosa. No podía siquiera prestar atención a lo que ella decía ya, y cuando se dio cuenta la chica ya estaba demasiado cerca de él. Le dio vergüenza, ella se burló de él, preguntándole si tenía curiosidad, pero él lo negó. Komakai jugueteaba suavemente con el cierre. Nuestro chico se ponía cada vez más rojo y la chica le explicó que hablaba muy en serio acercándose a él. Con los botones casi desabrochados, él la apartó rápidamente diciéndole que no podía hacer algo así y que tenía que parar. Además ella miró fijamente al chico con su control listo para el juego antes de guardarlo. Entre lágrimas se disculpó, dándose cuenta de lo tonto que fue lo que había hecho y que no quería decir esas cosas, solo necesitaba detenerla rápidamente y quería que ella le creyera. Pero ya era tarde. Komakai lo llamó idiota mientras el chico seguía disculpándose y siguieron caminando. Y ahora la chica tuvo que usar un segurito a la altura del pecho para mantener la chamarra cerrada. Cambiando de tema, invitó a Kuraishi a la tienda de conveniencia en lugar de ir a la escuela porque quería un café muy rico en uno de esos días. La maestra llamó a Kuraishi a su oficina para quejarse de que sus calificaciones estaban bajando, y le preguntó si sabía por qué. Él intentó explicar, pero claramente no quería echar de cabeza a Komakai, quien se sentaba frente a él con una expresión tranquila. La maestra aprovechó la oportunidad para hablar de sus retardos y ausencias. Como la chica había estado faltando a demasiadas clases, mintió diciendo que no se había sentido bien. Su progreso académico probablemente ya estaba afectado, y por eso los dos tendrían que hacer algunas actividades extra para compensarlo. Básicamente iban a tener un castigo juntos. La maestra les permitió abrir sus cuadernos si tenían problemas, pero necesitaban empezar de inmediato para no perder más tiempo. El chico estaba visiblemente nervioso porque aunque revisara sus apuntes, no entendería nada. Después de todo era difícil entender algo si no asistías a clase. Mientras resolvía los problemas, su desesperación solo aumentaba. Había tantas preguntas que ni siquiera podía leer. Mientras tanto, Komakai se sentaba frente a él y parecía que le iba muy bien resolviendo todo sin siquiera mirar de verdad. La maestra se disculpó diciendo que tenía que asistir a una reunión y que tendría que dejarlos solos un rato. Nuestro chico seguía intentando resolver las matemáticas, aunque no lo lograba. Estaba seguro de que no terminaría pronto. Tan pronto como la puerta se cerró, Komakai celebró y le dijo al chico que deberían pasar un rato juntos. Él se sorprendió por el repentino cambio de actitud y le preguntó de qué estaba hablando después de todo. Estaban en una sesión para reponer todo lo que no habían hecho hasta ahora. A la chica no le importó en absoluto, y se levantó. Él le preguntó a dónde iba, y ella dijo que solo iba al baño. Luego le preguntó si quería ir con ella, algo que el prota obviamente niega. Cerrando la puerta, la chica hace que el chico se sienta más tranquilo. Estaba decidido a concentrarse al 100% ahora que no había distracciones, pero pronto fue sorprendido por la delincuente detrás de él, diciéndole que una de las preguntas que hizo estaba mal. Sostenía un pequeño paquete de botanas en la mano y lo asustó con el crujido del plástico y su repentina presencia. Era helado y Komakai insistió en ofrecerle un poco, especialmente porque esa sesión de estudio iba a durar una eternidad. El chico le preguntó si no iba a terminar su propia tarea, pero ella ya había terminado y continuó corrigiendo el trabajo del chico. Había muchas cosas mal en él, y cuando finalmente encontró por dónde empezar, decidió enseñarle cómo hacerlo, pero lo único que el chico podía mirar eran los. Demasiado cerca de él, de repente la empujó disculpándose por toda su hoja de trabajo, lo que lo puso nervioso. Aún así, Komakai continuó su explicación, era sorprendentemente buena en eso. Cuando por fin terminaron, Kuraishi se aseguró de agradecerle, pero la chica ya se estaba quedando dormida de tanto sueño. Él estaba impresionado de que no lo hubiera llamado para saltarse la clase o se hubiera rendido con todo el asunto. En lugar de eso, le enseñó a estudiar. Realmente era misteriosa, y el chico sentía cada vez más curiosidad. Como sea, necesitaba llevar las tareas a otro salón y despertar a la chica. Para su mala suerte, se le cayó algo debajo del escritorio y tuvo que recogerlo. Él solo esperaba que ella no se despertara mientras él estaba ahí abajo, pero no podía evitar mirar de reojo a la chica. Era simple. Solo debía concentrarse en no mirar y agarrar el objeto rápidamente. Ya casi lo tenía cuando la chica se despertó y accidentalmente lo aplastó.
Ella tenía una expresión seria mientras él intentaba explicar que todo era un malentendido y que solo quería recoger su borrador. Komukai respondió preguntando a dónde estaba mirando mientras daba esas explicaciones. Después de ese momento vergonzoso, los dos lograron entregar la tarea terminada. Sin embargo, la maestra no pudo evitar notar la mancha que la paleta de hielo dejó en una de las hojas de Kurashi. Después de todo, olía a chocolate. Ella le preguntó si había estado comiendo, pero él lo negó, así que la maestra dejó ir a Komukai, pero le dijo a Kurashi que se quedara. Como todavía tenía mucho que explicar, le dio un regaño sobre cómo este tipo de tarea debía tomarse en serio. Tiempo después, el chico ya se estaba hartando de esa rutina, sentía que ardía en fiebre. Eso era porque últimamente había tenido que sacrificar muchas noches para ponerse al día con las materias en las que se había atrasado. Pero tenía que seguir haciendo esas tareas extra o sus calificaciones bajarían. Además de eso, su asistencia también se estaba viendo afectada, porque había estado faltando a clase, así que tenía que hacer todo lo posible para compensarlo. Kurashi estaba a punto de colapsar en medio de la calle cuando Komukai lo sostuvo. El chico estaba empapado en sudor y su compañera definitivamente se veía preocupada. Ella lo apoyó por los hombros llevándolo de regreso a su casa. Cuando llegaron, se encontraron con la hermana del chico. Komukai se presentó con la chica, quien se sorprendió al ver a Kurashi en ese estado. Ella soltó un grito mientras la delincuente explicaba que él se tambaleaba por la banqueta y se veía muy pálido. La chica se disculpó por haber estado ausente y por hacer que Komukai lo trajera hasta allí. Le agradeció por hacerlo, pero a la pelinegra no pareció molestarle y simplemente dijo que ella podía llevarlo a su habitación. A pesar de la protesta de la otra chica, Komukai explicó que ya había hablado con el personal de la escuela y que si seguían discutiendo, llegaría aún más tarde de regreso a la escuela. Por alguna razón logró convencer la hermana de Kurashi, así que dejó entrar a Komukai a la casa y dijo que llamaría a su mamá. Fue sorprendente que el chico tuviera una compañera que se preocupara tanto por él. Después de acostar al chico en la cama, la compañera dijo que todo estaba listo para que durmiera. Kurashi estaba claramente en un estado terrible, y sin mucho más que hacer, Komukai decidió sentarse a su lado. Mientras tanto, los recuerdos pasaban por la mente del protagonista. Recordó cómo la gente se quejaba constantemente de que sus calificaciones estaban bajando demasiado, a pesar de que él repasaba constantemente las materias. El maestro era extremadamente insistente en que debía escuchar los consejos de los mayores, aunque el chico nunca decía nada. También recordó cuando los tontos de la escuela lo molestaban por alguna razón y cómo eso afectó sus calificaciones. Sentía que su autoestima bajaba cada día que pasaba y con su apariencia era mejor estudiar. Quizás así lo dejarían en paz. Cuando se publicaron los resultados del examen general, todos se sorprendieron por quién obtuvo el primer lugar. Era una chica muy hermosa, pero con ojos peculiares, alguien que siempre estaba sola y no parecía interesada en hacer amigos. Siempre sola, igual que nuestro chico. Era extraño cómo la imagen de alguien podía cambiar solo por el trabajo escolar. Entonces Kuraishi comenzó a pensar que tal vez si lograba mejorar sus calificaciones, él también podría sentirse mejor, pero no pudo evitar notar lo agotado que estaba. Fue entonces cuando Komukai empezó a notar su presencia y lo llamó para saltarse la clase. Despertó de ese sueño que fue una mezcla de sueño y pesadilla, gritando. Encontró a Komukai sentada en él, ojeando, que ya había llamado a la escuela para explicar la situación, ignorando que el prota le preguntó si en los primeros años de escuela ella realmente había destacado algo que ni siquiera parecía recordar. Kuraishi comenzó a desahogarse sobre cómo, sin importar cuánto se esforzara o estudiara, sus calificaciones siempre eran las mismas. Mientras tanto, la chica siempre había estado en la cima, pero si ese era el caso, ¿por qué siempre se salta las clases? La chica dejó de hablar subiéndose más a la cama y seriamente le dijo que no era su asunto, lo que hizo que el chico se disculpara. Ahora estaban en una posición bastante incómoda, y el chico supone que si estaban pasando este tiempo juntos era porque ella lo eligió y que él no debía olvidarlo. Una vez más el chico se disculpó mientras ella comentaba que su fiebre ya casi había desaparecido, pero que se quedaría allí por si acaso. Ver a la chica en esa posición y en la misma cama que él lo puso extremadamente nervioso, al punto de que le preguntó si no estaba demasiado cerca, pero Komukai le dio un papirotazo en la cara al protagonista diciéndole que ya le parara. Y como él estaba bien, ella ya podía irse. Después de todo, ya habían pasado mucho tiempo sin hacer nada. De repente el chico preguntó qué debería hacer ahora y si debía volver a la escuela. Las clases ya habían comenzado de todos modos, así que la chica solo se encogió de hombros y dijo que iría al día siguiente.
Una vez más, Komukai hizo lo que quiso, pero al menos por hoy el prota estaba agradecido por ello, hasta que su hermana entró de golpe en la habitación, preguntando desesperadamente quién era la chica bonita que lo había traído ya que había dicho que solo lo acompañaría a casa, y luego regresaría, lo cual claramente no sucedió. Después de recuperarse ahí, estaba nuestro chico sentado en otra clase de quién sabe qué, pero esa semana las cosas habían tomado un giro diferente. Desde el viernes pasado, Komukai había estado asistiendo a cada clase. Cuando finalmente llegó el receso, se apresuró a agarrar su lonchera solo para asustarse, cuando su compañera de clase de repente golpeó la mesa. Todos allí se asustaron preguntándose a dónde podría ir. Era una chica muy misteriosa después de todo. Después de un tiempo llegó el maestro de la tarde, diciéndoles que se volvieran a la página de lectura asignada. Aparentemente no celebraría la presencia de su amiga por mucho tiempo. Todo lo que podía pensar era en la fría mirada que le había dado antes, como si quisiera decirle algo. Tal vez era una señal para faltar a clase, pero si de verdad era así, ella simplemente debió decir algo. Nuestro prota era medio menso, por querer que lo invitaran a ese tipo de cosas. Para asistir a otra clase de recuperación a la que Kuraishi claramente no estaba dispuesto. Se disculpó y se mantuvo en silencio durante el resto de las lecciones. Estaba muy cansado cuando todo terminó, pero aún tenía más que hacer hasta que alguien le envió un mensaje. No podía creerlo. Era Komukai invitándolo a faltar a clase. Incluso envió su ubicación actual, así que pudo seguirla. No quería hacerlo y dudó mucho antes de salir corriendo de clase. El sexto periodo era biología, y esa era una materia que podía manejar en casa. Cuando se encontró con ella, estaba en su pose habitual, pero parecía un poco sorprendida por la presencia del chico, ya que él intentaba constantemente recuperar el aliento. El protagonista no entendía por qué se veía tan sorprendida. Después de todo, la seguía como un perrito. Mencionó lo que había pasado antes, y la chica le entregó el dulce que había mostrado antes. Ese olor emocionó a Kurashi, y eso hizo que Komukai sonriera ante su reacción. Era de sabor fresa, y uno de los favoritos de la chica. Al parecer era un sabor que nuestro chico nunca antes había probado. En fin, Komukai se rió porque no sabía qué era tan interesante en todo esto, pero simplemente no podía entender a la chica de todos modos. ¿Por qué faltar a clase solo por algo así cuando podía comerlo en cualquier momento? Y sobre todo, ¿por qué seguía faltando a clase con ella, cambiando de tema? Komukai menciona que le encantaba faltar a clase en ese lugar porque era tranquilo y que era la primera vez que le contaba a alguien sobre eso, así que debería mantenerlo en secreto. Eso dejó a nuestro chico confundido. Nunca se había sentido tan especial. La chica le quita el dulce de la mano a Krish y le pregunta si fue a verla solo por eso, y ella insiste en la pregunta con sus ojos intensos. Comienza a hablar sobre lo difícil que sería la clase de biología ese día y que estaba cansada de estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Esa última parte impactó al protagonista. No tenía idea de que ella se estaba preparando para eso, ya que no parecía del tipo. Además, él mismo no estaba haciendo nada en absoluto. Entonces Komukai le desea buena suerte diciendo que no sería fácil aprobar. Era otro día en que los dos estaban faltando a clase. Esta vez, decidieron lanzar piedritas a un río cercano. Komukai logró lanzar la suya hasta el otro lado, sorprendiendo a Kurajishi, quien ahora tenía que encontrar una manera de superar eso. Se sintió retado, pero no sabría si podría ganarle a menos que lo intentara. Él era un hombre, y no podía dejar que su masculinidad fuera derrotada por una roca, así que lanzó sin contenerse, pero solo golpeó el río y ni siquiera rebotó. Lo intentó varias veces y Komukai ya se estaba burlando de él, diciendo que solo contaban las que cruzaran el río. La chica no tuvo problemas en lograrlo, pero incluso cuando el prota intentó hacerlo a su manera, nada funcionó. Rindiéndose con esa tontería, Komukai invita a su nuevo compañero para saltarse las clases a la tienda de conveniencia y él le pidió un momento para recuperar el aliento. Entonces la chica se resbala accidentalmente con las rocas. Se lastimó feo y el chico se preocupó, preguntándole si necesitaba ayuda. Ella intentó decir que no, pero de su dedo estaba goteando un poco de juguito. Para ella, no era nada serio, así que solo le sopló para secarlo, pero Kurajishi le dice que no debería hacer eso, explicándole que probablemente tenía una curita en algún lugar de su mochila. Cuando la encontró, se la entregó a la chica, quien pensó que estaba exagerando un poco a pesar de su talento con las piedras. Estaba batallando con esa curita. No tenía idea de cómo ponérsela, así que Kurajishi se ofreció a hacerlo por ella, diciendo que en verdad era difícil hacerlo sola. La chica entonces extendió su mano dejando que su amigo la ayudara.
Tenía unas manos muy hermosas y delicadas e hizo su trabajo. Ella parecía genuinamente agradecida por todo. Cuando finalmente terminó, sintió como si hubiera escalado una montaña entera. Komukai miró la curita elogiando las habilidades del chico y él explicó que su hermana solía lastimarse todo el tiempo, así que se había acostumbrado a hacerlo bien. Además, él mismo también se lastimaba mucho y por eso siempre llevaba curitas con él. Komukai se quedó mirando la curita como si fuera algo muy preciado. Entonces el protagonista la llamó, recordándole que estaban a punto de ir a la tienda de conveniencia, pero ella dijo que ya no quería. Y además había considerado su competencia de lanzar rocas de antes como un empate. Aparentemente su masculinidad estaba a salvo. Más tarde, en su casa, la chica estaba tomando un baño relajante cuando de repente recordó la curita que había olvidado. Se le caería al mojarse y se preguntó si debería pedirle al chico que se la pusiera de nuevo al día siguiente. Mientras tanto, en su casa el chico estaba estornudando, como loco cuando su hermana le dijo que se alejara porque tenía un partido próximamente y no podía enfermarse por nada del mundo. En la clase de educación física el profesor estaba dando instrucciones mientras Kurayishi parecía sorprendido por la presencia de Komukai y la chica explicó que si no venía, tendría que hacer una clase de reposición. Odiaba educación física porque hacía demasiado calor y el uniforme era aún peor, así que le pidió al chico que la siguiera antes de salir corriendo. Era sorprendentemente rápida y para él era imposible seguirle el ritmo. El prota se quedó mirando a la chica, intentando concentrarse en su propia carrera. Komukai no bajó el ritmo en absoluto, y el protagonista ya se estaba muriendo de agotamiento, pero ella actuaba como si nada. Antes de seguir, se dio la vuelta para ver si el chico todavía la seguía, y luego tomó un breve desvío, lo que sorprendió a Kurayishi. Él pensó que ella simplemente se había equivocado de camino, así que creyó que era mejor advertirle. Por eso decidió acelerar el paso. Sin embargo, terminó encontrando a Komukai bebiendo agua en uno de los bebederos cercanos, y no tenía idea de cómo lograba verse tan hermosa incluso sudada y bebiendo agua. Después de terminar, la chica le preguntó por qué su amigo no estaba bebiendo tan bien, ya que sería bueno para descansar. Cuando él empezó a beber, era como si no hubiera tomado agua en días. Fue entonces cuando la chica señaló que ahora él también era culpable de tomar un desvío. Ella lo había descifrado todo. Komukai ya conocía esa ruta, aunque el protagonista pensó que ella había estado perdida todo el tiempo, y ella explicó que simplemente no le gustaba todo el sudor que correr le dejaba, así que necesitaba tomar un descanso. Pero el chico dijo que podría haber corrido más rápido. La chica se encogió de hombros diciendo que ese lugar estaba lo suficientemente cerca del camino original, así que nadie se enteraría de nada, y le dijo al chico que simplemente se sentara. Pero alguien notó el movimiento, sus compañeros de clase estaban cerca. Sería mejor hacerse los disimulados. Los otros estudiantes tropezaban mientras corrían chorreando sudor, y Komukai permaneció impasible. Le dijo al chico que se relajara, pudo haber sido su profesor en lugar de los estudiantes, y entonces los habrían atrapado. Él se disculpó, pero admitió que la chica era muy intimidante. Sonriendo, Komukai dijo que en realidad había sido algo divertido, así que no le importaba. De cualquier forma tenían que seguir moviéndose. Mientras tanto, Kurayishi sentía que su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Cuando todos se reunieron al final del sendero, hubo un murmullo sobre que Komukai terminó en último lugar después de todo. Ella había sido la primera en salir disparada por delante de los demás. Nuestro chico simplemente estaba feliz de haber salido vivo de esa ruta. Más tarde, en el vestidor, Komukai celebraba otro día exitoso de hacerse la pinta. Ahora era hora de irse a casa, lo que sorprendió al prota, ya que aún quedaban 2 horas de clase. Pero la chica explicó que estaba muy cansada. No es que él no lo estuviera, pero sus actitudes eran muy diferentes. Hasta que alguien lo notó desde lejos, una de las chicas de la escuela observaba en silencio, preguntándose quién era ese chico que habla con tanta naturalidad con Komukai todo el tiempo. Era normal que Komukai estuviera en la cima de todos los rankings de la escuela y todos hablaban de ello. Pero la chica destacaba aún más por su belleza y sus ojos profundos, y eso fue lo que llamó la atención de esa chica la primera vez que Komukai se cruzó en su camino. Fue como mínimo inolvidable. Komukai solo le pidió permiso para pasar, y solo eso fue suficiente para que la chica se obsesionara. Aunque no estaban en no usaba aretes durante el verano y no interactuaba con gente fuera de la escuela, pero en su segundo año, finalmente comenzó a hablar con un chico de su clase, Kurashi. Eso volvió loca a la chica porque el chico parecía actuar con total normalidad cerca de ella.
Ella los había visto a los dos saliendo del parque durante el maratón del día anterior. No podía aceptar que una diosa viviente como su compañera estuviera con un tipo tan raro. Podía notar que los dos estaban interactuando demasiado, pero intentó convencerse a sí misma de que era solo porque se sentaban cerca. Fue sacada de sus pensamientos por el profesor, gritando que todos guardaran silencio, ya que la siguiente hora sería de estudio libre porque el profesor no podría venir. Durante eso, Komokai llamó su atención, pidiéndole permiso para pasar. Eso hizo que el corazón de la chica se acelerara y se disculpó torpemente. Estaba emocionada de haber intercambiado siquiera 2 palabras con la chica de cabello oscuro. Mientras tanto, en el salón de clases, Kurashi estaba feliz de no tener a Komokai a su lado en ese momento para poder concentrarse únicamente en su lección. Pero no pasó mucho tiempo para que su compañera le enviara un mensaje preguntando qué se suponía que debían hacer en el salón, diciendo que como era estudio libre, no tenía sentido irse a casa. Así que lo invitó a pasar el rato por la escuela, porque había algo importante que quería confirmar. Ese último mensaje fue lo que finalmente lo convenció de ir. La chica observaba cada paso que daba el protagonista, preguntándose si tal vez fue solo una coincidencia que los dos salieran del salón al mismo tiempo, pero el momento era demasiado conveniente, lo que la hizo pensar que podrían estar saliendo ahora, y la sola posibilidad ya la consumía. Después de todo ese tipo de cosas, ya ni siquiera pasan en los mangas de hoy en día. Terminó pensando en voz alta sobre eso y asustando a sus compañeros de clase poniéndose en una situación completamente vergonzosa, sudando frío en ese mismo instante. Afuera, Komokai estaba esperando al chico comentando que pensó que no iba a aparecer, ya que él era un chico muy bien portado. Pero Kurashi dijo que cualquiera sentiría curiosidad después de recibir esos mensajes. Él ya quería saber qué era lo que ella quería confirmar, pero ella solo le dijo que la siguiera como si ni siquiera hubiera escuchado sus preocupaciones. Mientras tanto, la misteriosa acosadora se preguntaba a dónde podrían ir después de ese incidente en el salón de clases. Usó la excusa de que necesitaba ir al baño diciendo que no se sentía bien, pero lo que realmente quería era seguirlos a los dos porque algo estaba pasando y ella iba a grabar todo. Quería saber exactamente a dónde iban juntos. Cuando estaban en el pasillo, Komokai jaló al chico a un lugar que esta nueva chica no tenía idea de que existía. Cuando abrió la habitación, la encontró vacía. ¿Cómo era posible que no estuvieran ahí? Estaba atónita. Esa habitación tenía algo más. Detrás de la puerta, Komokai sujetaba a Kurayoshi para evitar que hiciera ruido, y la cercanía de ella lo puso muy nervioso. Él estaba a punto de hacer un movimiento. Aunque no fuera a propósito, la chica estaba enloqueciendo en esa habitación y Kurayoshi estaba aún más confundido sobre de qué estaba hablando ella. Entonces Komokai apareció detrás de la misteriosa chica acosadora, asustándola, pero la calmó pidiéndole que no se preocupara y le aseguró que no estaba teniendo ningún tipo de relación con Kurashi, al menos no por ahora, lo que pareció emocionar mucho a la chica. Con eso aclarado, la pelinegra le dijo a la otra que regresara al salón antes que ella. Nuestro chico estaba completamente perdido con todo lo que pasaba, especialmente cuando la otra chica lo miró, con odio en sus ojos. Le preguntó a Komokai de qué estaban hablando, pero la delincuente le dijo que no se preocupara por eso, y comentó que él era un pecador por querer juguetear con ella detrás de la puerta. Cuando el semestre finalmente terminó, el profesor se despidió de todos deseándoles unas geniales vacaciones, pero a Komokai parecía no interesarle nada de eso. Observándola en silencio, Kuraishi decidió que era mejor no involucrarse. Mientras aún tenía tiempo libre, el chico salió a hacer unas compras que su mamá le había pedido, y cuando terminó decidió pasar por una librería, ya que había pasado un tiempo. Fue entonces cuando conoció a una empleada muy amigable que le preguntó si le gustaría almorzar. Lo tomó por sorpresa y como estaba solo decidió aceptar. La chica trabajaba en uno de esos cafés, donde las meseras se visten como sirvientas promocionando la gran inauguración. Darse cuenta de eso tan pronto como entró lo puso aún más nervioso. Aún así, la chica le agradeció por venir y llamó a una de las maids para que lo guiara. El problema era que esa maid era Komokai, quien estaba visiblemente nerviosa mientras nuestro chico se veía completamente en shock. La cara de la pelinegra ardía y tuvo que explicar la situación a sus gerentes, quienes preguntaron por qué los dos no estaban sentados más cerca. Se presentó como la hermana mayor de la chica y aprovechó la oportunidad para agradecerle por cuidar tan bien a su hermana. No se parecían en nada, y toda la situación hizo que el protagonista se sintiera como si estuviera dentro de uno de esos mangas cliché. Cambiando de tema, preguntó cuál era el platillo recomendado y aceptó la sugerencia de arroz con omelette con un topping de amor. Komokai se levantó pidiéndole que esperara un momento,
pero su hermana la detuvo antes de irse preguntándole si no había olvidado un detalle muy importante. Algo que definitivamente no quería hacer, pero después de todo, era parte del trabajo, así que la chica declaró que serviría su platillo con mucho amor. Poniendo los ojos en blanco, la chica se fue muriendo de vergüenza, y su hermana le dijo a Kuraishi, en privado, que estaba muy feliz de que él estuviera allí. Le reveló que ella fue quien le consiguió el trabajo a Komukai porque era una chica muy tímida, y si pasaba todas las vacaciones en casa, no sería bueno para ella. Además, ella estaba de vacaciones de la universidad, así que pasaba mucho tiempo en el café. No podía esperar a terminar sus estudios y empezar su propio negocio. Aparentemente, ella era la tutora de Komukai, lo que explicaba por qué las calificaciones de la chica no bajaban a pesar de que se saltaba las clases. Además, la chica era extremadamente guapa. Levantándose de la mesa, la hermana mayor dijo que se sentía aliviada de que su hermana tuviera a alguien con quien pasar el rato en la escuela, y le pidió que le hiciera compañía siempre, pero la rubia prefirió mantenerlo en secreto. Definitivamente, eran muy diferentes en muchos sentidos, y el chico fue sorprendido, con la guardia baja, cuando la chica le sirvió su plato. Como estaba perdido en sus pensamientos, aprovechó para comentar lo genial que era su hermana, algo de lo que se dio cuenta solo con hablar con ella. La chica repitió la pregunta sobre de qué habían hablado, pero Kuraishi solo le dejó claro que no había dicho nada raro. Komukai explicó que su hermana había empezado ese negocio incluso estando todavía en la universidad, y para ser sincera no tenía idea de cómo tenía tiempo para estudiar y además preocuparse por los demás. Esa confesión tomó al protagonista por sorpresa, y su hermana no tardó en intervenir de nuevo, recordándole un detalle muy importante. Pasándole una botella de catsup a su hermana, la mayor le dijo que se expresara con claridad. Estaba visiblemente nerviosa y no paraba de intentar convencerse de que esto era solo parte del trabajo. En realidad parecía asqueada con lo que estaba a punto de hacer, y Kuraishi le dijo que no se forzara a pesar de que la hermana de ella seguía presionándola. Entonces, con una mirada psicótica, Komukai dijo que estaba bien y que podía hacerlo. Preguntó qué debería dibujar con la catsup, pero el protagonista solo quería que todo terminara y le dijo que podía ser cualquier cosa. Con un chorro, la chica intentó pensar en algo, pero definitivamente no, salió como estaba planeado. Nuestro chico no sabía realmente qué decir en esa situación. Fue entonces cuando notó los ojos de Komukai llenos de lágrimas y ella se disculpó diciendo que podía intentarlo de nuevo. Eso era nuevo y él no supo cómo reaccionar o qué decir en ese momento tenso, así que hizo lo mejor que pudo para no avergonzarla más y se metió el omelette a la boca. Para romper el hielo, el prota comentó que en realidad le gustaba el contraste de la salsa en la comida. Eso ayudó a calmar un poco a Komukai, y ella se rió diciendo que el chico tenía catsup por toda la boca. Después de ese momento incómodo, Kuraishi se fue del lugar, solo para ser interrumpido por Satsuki. La chica le preguntó si estaba libre el fin de semana, y por suerte él no tenía planes, así que le entregó un volante. Era para un evento al que ella no podría asistir y se sentía mal por desperdiciarlo. Por supuesto, Kuraishi no sabía con quién quería ella que fuera, así que la chica le dejó claro que sería bueno invitar a su hermana. Solo tenía que tener cuidado con las bebidas, lo que lo dejó completamente nervioso. El día del festival, la hermana de Kuraishi le estaba gritando quejándose de su ropa y de que su apariencia era inaceptable, pero no había mucho que él pudiera hacer. Aún así, la chica insistió diciendo que si ella estuviera en el lugar de Komukai, se sentiría avergonzada, lo que puso inseguro a Kuraishi. Ya estaba lo suficientemente sorprendido de que la chica aceptara su invitación de inmediato, pero eso era algo bueno. Al caer la noche, las luces del festival comenzaron a encenderse y el chico caminaba por ahí pensando que había pasado mucho tiempo desde que iba a un evento como ese. El problema sería encontrar a su pareja para esa noche. Cuando la vio, se sonrojó como siempre. Se veía realmente hermosa y estaba rodeada de chicos. Había llegado temprano porque le costaba caminar con sus sandalias, así que prefirió salir de casa antes de que anocheciera. Él le entregó el boleto y la chica dijo que ahora se sentía mucho más emocionada, y los dos se alejaron dejando atrás al grupo de chicos que solo se quedaron mirando. La chica tenía un talento extraño para los juegos de los puestos del festival. Ganó varios premios geniales como cupones de regalo, mientras que nuestro chico solo consiguió un chicle. También era increíble con la comida y los dos hicieron varias paradas para comer todo tipo de cosas durante el festival. Él estaba feliz de haberla invitado y se sentía extrañamente relajado. Fue entonces cuando los dos decidieron tomarse un descanso. Según Komukai, ya estaba satisfecha con todos los puestos que habían visitado y ahora era momento de hacer otra cosa, dejando al chico confundido, pero él la siguió de todos modos.
Los dos terminaron en una zona de pasto, algo sospechosa, y el protagonista no dejaba de preguntar qué hacían ahí, a lo que Komukai respondió que estaban creando recuerdos. Realmente era un lugar extraño para que un chico y una chica estuvieran solos creando recuerdos tal como ella dijo. Kuraishi intentó apartar esos pensamientos porque no se sentía para nada listo para ese tipo de cosas, hasta que la chica lo llamó diciendo, habían llegado. Su hermana le había mencionado ese lugar y estaba feliz de que llegaran antes de que los fuegos artificiales comenzaron a brillar en el cielo, lo que fue una sorpresa para el chico. Al ver su expresión, ella le preguntó si sabía por qué lo había llevado ahí. Ahora sí lo sabía, pero definitivamente no se le había ocurrido antes de darse cuenta. Komukai le preguntó si pensaba que habían ido ahí para otra cosa, mirándolo fijamente, mientras el chico intentaba recuperar la compostura. Ella aprovechó el momento para tomarles una foto a los dos y se la envió. Él se veía ridículo en la foto, pensando que estaban a punto de besarse o algo así. Intentando no avergonzarlo, Komukai bromeó diciendo que se preguntaba qué pensaba él que iban a hacer al ver la cara que puso en la foto, y él intentó explicar que solo fue porque ella se acercó mucho de repente y eso lo confundió. Mientras tanto recordó a su hermana, quien probablemente ya se estaba divirtiendo, y mencionó cómo ella había insistido en que Komukai fuera. Por eso quería la foto para enviársela a su hermana y demostrar que estaban ahí. Entonces, mientras saboreaba su manzana acaramelada, ella le preguntó si sentía que habían creado algunos recuerdos juntos. Por supuesto, él no iba a decir eso, pero los recuerdos que él tendría de ese día serían muy diferentes a los de ella. Al inicio del nuevo semestre, Komukai hizo una plegaria para tener suerte, como si le pidiera ayuda al universo antes de entrar a la escuela. La chica llegó temprano y se sentó junto a Kuraishi. Mientras tanto, el profesor estaba planeando la nueva distribución de asientos para el semestre. Aquellos que tuvieran problemas para ver se sentarían al frente junto con cualquiera que estuviera realmente interesado en la clase. El resto se elegiría por sorteo. Él había hecho un gráfico con los asientos disponibles y sus números correspondientes. Todos querían sentarse en las primeras filas, así que se armó un alboroto. Kuraishi ya se había olvidado de este protocolo y se estaba haciendo a la idea de que él y Komukai no se sentarían juntos. La chica lo miraba fijamente. Tenía curiosidad de por qué no había levantado la mano para sentarse al frente, pero él pensó que eso era demasiado ñoño y le preguntó dónde le gustaría sentarse a ella. Cuando el profesor llenó la primera fila, era hora de comenzar el sorteo. Komukai fue la primera en levantarse, explicando que su objetivo era conseguir el asiento número 30. Se veía extrañamente decidida para algo tan simple, y todos la observaban con tensión, mientras la chica avanzaba con paso firme, como si fuera un gran evento. Toda la clase estaba desconcertada por alguna razón. Incluso Kuraishi se sorprendió por esa movida. Por suerte, Komukai consiguió lo que quería. Eso fue asombroso para los espectadores. Todos comentaron cómo su aura se sentía diferente, serena, y cómo el asiento correcto había ido a parar a la persona correcta. Después de que casi todos habían sacado un número, el chico pensó que estaría bien en cualquier lugar que le tocara sentarse, y había olvidado que de todos modos tenían que cambiar de asiento cada semestre. Casi se sintió triste hasta que se dio cuenta de que era una última oportunidad para volver a su vida de antes de Komukai. Después de todo, había estado demasiado distraído por ella ese semestre. Aún así, ella seguía molestándolo. Sus mensajes nunca se detenían, incluso cuando él quería concentrarse. Siempre estaba pensando en ella. Fue entonces cuando alguien le metió prisa. Era Kaito, la chica obsesionada con Komukai. Se quejaba de que no dejaría que él se quedara con un asiento vacío junto a la chica, pero él dijo que no quería eso. Solo quedaban 2 asientos y el que había ocupado antes era uno de ellos. Komukai y Kaito lo miraron seriamente. Kaito no lo entendía cómo podía la gente no darse cuenta de que una chica tan bonita como la Pelinegra ya era un milagro solo por existir. Y solo imaginar sentarse cerca de ella hacía que Kaito se sintiera más que especial. Ella había hecho mucho solo por ese día de cambio de asientos en verano, guardó toda su suerte para ese momento hasta que Kuraishi reveló que le había tocado el número 25 justo al lado de Komukai. Eso destrozó a Kato por completo e intentó refutarlo de cualquier manera, que pudo, pero no había nada que hacer, así que el profesor Kuraishi miraba el número en su mano sin creer su suerte o su desgracia, mientras Komukai lo veía con una sonrisa aterradoramente feliz. Él preguntó qué pasaba,
y la chica dijo que esta vez él había elegido algo por sí mismo porque el semestre pasado él solo se había sentado junto a ella después de cambiar de lugar con un compañero que no sé, pero Komukai dijo que de ninguna manera podría olvidarlo. Quería decirle más al chico, pero terminó avergonzándose aún así, él la presionó, así que cambió de tema diciendo que de esta manera sería más fácil invitarlo a irse de pinta en el segundo semestre, lo cual era un problema porque él argumentó que se metería en problemas si seguía así. Ella se burló de eso, ya que era obvio que a él en realidad no le disgustaban las cosas que hacían juntos. Su afirmación lo puso aún más nervioso, pero la chica estaba en una racha de suerte. Recordó las promesas que había hecho antes y cómo valía la pena despertarse temprano. Iba a ser todo un semestre. Al día siguiente, en medio del patio de la escuela, uno de los maestros le llamó la atención a Komukai por su falda porque estaba demasiado corta, y ella respondió que se encargaría de eso más tarde, pero él ya había escuchado eso antes. No entendía por qué el tipo estaba tan enojado por algo tan trivial. La chica dijo que la falda ya era más larga que antes, pero para el hombre se veía exactamente igual. Era extraño ver a una estudiante discutir así con un profesor, pero ella le preguntó si quería medirla o algo, y si quería podían hacerlo ahora mismo. Todos los que miraban se preguntaban si realmente lo haría, y la chica afirmó que si no quería medir no había problema, y luego le dio la espalda. Él intentó llamarla porque no había terminado. Kurashi estaba completamente aterrorizado por el comportamiento de la chica. Ella realmente daba miedo. El profesor le llamó la atención al protagonista, preguntando por su nombre y su clase, diciendo que su fleco estaba demasiado largo y le cubría los ojos, así que debía hacer algo al respecto de inmediato. El chico obedeció a regañadientes. Después de todo, nunca antes había recibido ese tipo de queja, su tiempo en la cafetería. Ese profesor era extremadamente molesto, por 1 centímetro desde la última queja. No había planeado irse de pinta ese día, pero el hombre era insoportable. Cuando se terminó su bocadillo pareció decepcionada. Durante la clase Kurashi solo podía pensar en 2 cosas. Primero, su cabello que no quería cortar, y segundo, en Komukai, que ya se había ido de la escuela. Seta miró con desdén el cuaderno con las notas sobre tener que cortarse el pelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo muy importante. La chica no había recibido una firma de autorización. Mientras tanto, en la cafetería, un tipo raro se le acercó a la chica, quien le preguntó si estaba sola, pero la chica mintió diciendo que estaba esperando a alguien, aunque era obvio que no era verdad. Persistente dijo que tenía un auto y podía llevarla a dar una vuelta, pero antes de que pudiera tocarla, la chica amenazó con llamar a la policía dejándolo fuera de balance. Intentó calmar las cosas diciendo que solo la invitaba a salir y todo eso, pero luego Kurashi apareció inesperadamente dejando al hombre inseguro de lo que quería, así que el protagonista explicó que necesitaba hablar con la chica que estaba ahí. De esa forma el hombre se fue pensando que ella tenía novio. La chica estaba agradecida por la acción de su amigo, pero le preguntó por qué estaba realmente ahí. Después de todo, ella le había enviado un mensaje diciendo que había y actuó de manera misteriosa solo para faltar a clase. Así que sacó el libro de firmas para mostrar que su nombre no estaba en él, lo que significaba que no tenía que ajustar su falda precisamente porque no había queja oficial. Pero la chica explicó que todos allí la habían estado observando desde su primer año, pero enviaron advertencias directamente a su maestro. Lo dijo con una especie de calma desesperada, y Kurayishi se sintió un poco tonto por no saber que ella aprovechó para preguntar qué había hecho él para recibir una nota. Entonces el chico explicó que sus flequillos eran demasiado largos, así que necesitaba cortarlos. Komukai le preguntó por qué no lo había hecho antes, lo cual fue una sorpresa, ya que no esperaba que ella estuviera de acuerdo con algo así. Y ella le preguntó si había una razón específica por la que no lo había hecho antes. Entonces él reveló que mucha gente pensaba que sus ojos, así que se sintió mucho mejor cuando estaban cubiertos. La chica estalló en risas preguntando si solo los cubría porque tenía miedo de lo que otros pudieran pensar, lo cual por alguna razón le parecía realmente gracioso. Para ella, eso era mucho más importante que la longitud de su falda. Así que quería saber por qué él pensaba más en ella que en sí mismo. Kurayishi explicó que si él estuviera en su lugar con el maestro, apreciaría que alguien se defendiera por él. Pero la chica sugirió que era porque él pensaba que ella debería dejar su ropa, de esa longitud, de todos modos burlándose de él y haciéndolo sonrojar aún más. Él respondió que no le importaba y que solo había visto el desacuerdo con el maestro, por casualidad, y estaba preocupado por cómo el hombre le hablaba. Entonces Komukai se levantó abruptamente sin mucha explicación, diciendo que iba al baño.
Ella sí entró, pero no podía sacar de su cabeza las palabras del chico cuando dijo que estaba preocupado. Cuando volvió él todavía estaba allí, y aprovechó la oportunidad para darle un regalo. Era un café, una pequeña recompensa aleatoria. Komukai dijo que era un regalo por saltarse la clase sin que ella tuviera que llamarlo, pero el chico explicó que no había planeado hacerlo. Pero ya era demasiado tarde para volver otro día, y mientras se saltaban la clase de nuevo, la chica comentó sobre lo relajante que era ver el agua del río fluir. Sin embargo, desde que comenzó el semestre, ya era la tercera vez que se saltaban la clase. Y Kurayishi estaba empezando a preocuparse, pero Komukai se burló del chico diciendo que si eso era todo en lo que pensaba tenía sentido que la gente lo llamara miedoso. Más tarde, durante la clase, la maestra le llamó la atención al prota por su gran número de ausencias. Se sorprendió de estar ya en una situación tan mala, y la profesora le explicó que podría ser expulsado si continuaba así en el segundo semestre. Pero si las cosas no cambiaban, tendría que hablar con sus padres, lo cual definitivamente no era nada bueno. Ella no entendía por qué el chico había empezado a faltar tanto, pero algo tenía que cambiar pronto. Cuando salió del salón estaba súper bajoneado por el regaño, a pesar de que antes no le había importado su asistencia. Esta vez tenía que hacer las cosas bien, pero la cara de Komukai invitándolo a otro día de echar relajo era simplemente demasiado tentadora. Aún así, el chico intentó ser fuerte diciendo que se quedaría en clase ese día. Sorprendida, la chica dijo que esa actitud no lo llevaría a ninguna parte. Él le explicó la situación con la maestra, pero la chica dijo que ya había pasado por eso, lo que dejó al protagonista confundido sobre por qué ella seguía faltando a clase, pero Komukai dijo que podría explicarle si iba con ella a otro lugar. Así que los dos subieron a la azotea, y Komukai le explicó que ir allí en los llamados días de descanso podría ayudar de verdad, y por eso no debería estar tan asustado por lo que dijo la maestra. De hecho, a ella le sorprendía más que se hubiera estado yendo de pinta, sin saber eso, porque era algo que la mayoría de los estudiantes ya sabían. Al menos ahora entendía por qué actuaba como un nerd que sigue todas las reglas. Komukai notó la expresión en el rostro del chico e intentó decirle que todo estaba bien. Además, ella llevaba un registro de cuántos días se habían saltado los dos, y según eso, no tendrían que repetir el año. Sin embargo, eso incluía asistir a la escuela los fines de semana. Así que la chica argumentó que venir a clases cuando el edificio estaba vacío era mucho mejor. Pero el protagonista no parecía convencido porque nadie quería ir a la escuela en los días de descanso. Aún así, Kurashi explicó que sería demasiado obvio si seguía yéndose de pinta por tanto tiempo, porque ya lo estaban vigilando de cerca desde que sus calificaciones habían bajado, y realmente necesitaba parar. Mientras daba ese discurso, Komukai lo miraba con indiferencia, lo que puso nervioso al chico. Entonces la chica afirmó que dejaría de invitarlo a irse de pinta en ese caso, pero eso no parecía ser lo que Kurashi quería. En ese momento la chica insistió preguntando si no acababa de decir que lo estaban vigilando, algo que probablemente no le gustaba. Intentó discutir, pero no supo qué decir. En todo lo que podía pensar, que era en lo bonita que era la pelinegra y lo bien que se sentía a su lado. Solo podía recordar las cosas buenas de pasar tiempo con ella, hasta que notó que Komukai no parecía sentirse bien, así que Kurashi le preguntó qué pasaba, pero la chica soltó una carcajada diciendo que cuando actuaba así era simplemente adorable. A él ya le dolía el estómago y no tenía idea de por qué la chica problema se veía tan feliz, ya que su expresión solía ser aterradora. Su rostro solo cambiaba cuando se iban de pinta juntos, lo cual era extraño. Al parecer, era una mirada que solo le dedicaba al protagonista, y eso lo hacía sentir muy bien por alguna razón. Volviendo a la conversación, Komukai preguntó si no acababa de decir que estarían en un gran problema si seguía yéndose de pinta con ella. Pero él tartamudeó intentando explicar que ella siempre se había ido de pinta sola y que ya era bastante extraño que alguien como ella siquiera le hablara a alguien como él, lo que la hizo preguntar si todavía estaba atascado pensando en ese tipo de cosas. La chica se agachó para explicarle que no le importaba irse de pinta sola, pero con él aprendió que fugarse juntos era mucho más divertido. No era justo que dijera esas cosas con esa mirada tan dulce en sus ojos, así que cambió su propuesta, diciendo que solo lo invitaría mientras se mantuvieran dentro del límite normal de ausencias para evitar repetir el año. Poniéndose de pie, Kurashi mencionó que la siguiente clase era inglés, una materia que odiaba y en la que era terrible. Decir eso tomó a Komukai por sorpresa, e incluso él pareció sorprendido por sus propias palabras. Una invitación para irse de pinta viniendo de ti. Has cambiado mucho, dijo ella, pero el chico intentó explicar que no era así. Aún así, ella bromeó con él diciendo que se veía bastante emocionado.
de venir a la escuela en su día de descanso con ella y que lo estaría esperando. La chica se fue dejando al chico, sumido en sus pensamientos sobre si realmente había cambiado, pero no lo creía. Lo único que pudo concluir fue que era Komukai quien había cambiado, pero obviamente no iba a decírselo. El fin de semana Kurashi se despedía de sus padres y de su hermana, quien inmediatamente le preguntó por qué llevaba el uniforme en un día libre, preguntando si había hecho algo malo y ahora tenía que reponerlo. Él no explicó mucho, solo lo negó y se despidió. Pero ella sabía que había dado en el clavo. El chico fue recibido por Komukai, quien le dio los buenos días. Él se sorprendió de que ella llegara tan temprano, pero la chica le dijo que se apurara y la siguiera. El prota aceptó, pero la entrada de la escuela no estaba ahí, así que la compañera le explicó que los fines de semana la puerta principal permaneció cerrada y los dos entraron juntos al edificio. Saludaron a la secretaria y firmaron la hoja de asistencia para confirmar que habían estado allí. Parecían amigos de toda la vida, aunque no fuera el caso. Luego la mujer les entregó una cubeta explicando que hoy tendrían que limpiar los baños y los pasillos. Pero Kuraishi definitivamente no se esperaba eso y no quería hacer trabajo de conserje. Komukai incluso mencionó que el número de tareas había aumentado por su culpa. Cuando llegaron al baño, la situación era absolutamente terrible. La chica les dio algunos artículos de limpieza para que pudieran empezar de inmediato. Ella se encargaría del lado derecho y él del izquierdo. Así que los dos comenzaron a limpiar los lavabos y Kuraishi se veía furioso de estar haciendo eso para compensar sus faltas. Cuando por fin terminaron allí, era hora de pasar a los pasillos. El protagonista estaba sorprendido de lo diferente que se veía la escuela sin nadie alrededor. Con todo el edificio vacío, un silencio espeluznante se apoderó del lugar. Pero se sentía extrañamente a gusto y Komukai se aseguró de preguntarle qué pensaba sobre ese sentimiento. Tampoco pudo evitar notar el atuendo de la chica. Después de todo, estaba parado muy cerca detrás de ella. Después de un rato se tomaron un descanso para beber un poco de jugo. Esto preocupó al protagonista, ya que no estaba seguro de si tenían permitido hacerlo, pero a Komukai no le importó. Para ella, una de las ventajas de estar allí cuando no había nadie más era hacer las tareas a su propio ritmo. Él le dio un sorbo al jugo, sin una respuesta real para lo que acababa de escuchar. Luego, antes de que se diera cuenta, era hora de continuar en el segundo piso. Al mirar el lavabo, los estudiantes de segundo año eran unos cerdos asquerosos. Aunque los dos estaban en el mismo grado, estuvieron tallando por un buen rato hasta que terminaron. Y claramente la chica terminó primero, deseándole buena suerte al prota. Entonces Komukai notó algo a través de las ventanas. Un grupo de chicos estaba jugando fútbol con intensidad. Kuraishi parecía más emocionado por eso que por la limpieza, sin duda. Y Komukai se preguntó cómo los veían esos chicos a ellos dos estando ahí, dejando a Kuraishi confundido. Luego ella se acercó más, poniéndolo nervioso como siempre, insinuando que podrían estar jugando un tipo de juego diferente allá arriba. Mientras otro equipo jugaba a otra cosa abajo. Una vez que terminaron todo, se apresuraron a limpiar los pasillos de los de último año. Cuando entraron al salón de clases, terminaron topándose con uno de los estudiantes, hablando con una chica que había entrado a ayudar. Los dos observaron en silencio mientras el chico decía que la chica había dejado sus apuntes en el salón. Ella no sabía si tenía permitido estar ahí, ya que solo era de primer año, pero la chica explicó que solo quería tomar su cuaderno. Komukai y Kuraishi estaban apretados en el closet del conserje escuchando toda la conversación, y ella le dijo al chico que no se moviera para que no los descubrieran. Esa posición era una muy difícil para el protagonista. Mientras tanto, afuera en el salón, los dos compañeros desconocidos parecían muy distraídos haciendo otras cosas, y Komukai aprovechó la oportunidad para acercarse aún más al chico. Estaba mal, muy mal. Estaba demasiado cerca y el prota podía sentir su aliento. Cuando la chica bajó la vista, notó con desaprobación que la palanquita del chico estaba lista para jugar. Antes de que ella pudiera decir algo, el prota soltó que no era lo que ella pensaba y que no podía controlarlo. De repente un grito salió del closet del conserje, asustando a la pareja en el salón de clases. Kurashi salió gritando de dolor hacia los dos estudiantes. Ellos no esperaron ninguna explicación, solo. Mientras tanto, nuestro chico se desplomó en el suelo en pura agonía. Komukai salió aliviada de estar fuera del espacio reducido y, al ver a su compañero en el suelo, le preguntó qué había pasado. Como no dijo nada, la chica dijo que ella se encargaría del resto de la limpieza y le dijo que fuera a descansar. Solo se dio cuenta de lo que había pasado cuando salió de la habitación, y se dio cuenta de que a su amigo probablemente se le bajaron los humos demasiado rápido por culpa de ella. Los padres de Satsuki pensaban que era la hija perfecta, siempre superando las expectativas.
Además de ser buena en la escuela, también destacaba en los deportes. Mientras tanto, Komukai se metía constantemente en peleas y preocupaba a sus padres. Eso es lo que siempre escuchaba, lo decepcionados que estaban, y cómo su padre culpaba a su madre por consentirla demasiado, a pesar de que él nunca estaba cerca. Los dos no estaban en casa la mayor parte del tiempo por el trabajo, así que no sabían nada. Uno de esos días la chica se metió en una pelea horrible. Terminó dándoles una paliza a las otras chicas que huyeron aterradas. No era como si necesitara su validación o afecto para vivir su vida. Ese día, cuando llegó a casa, ya se estaba preparando para un sermón, pero Satsuki la recibió con una sonrisa, hasta que notó el estado en que se encontraba su hermana. Le preguntó qué le había causado esas heridas, pero la chica no le dio mucha importancia. Sabía que su hermana mayor no lo entendería, así que no tenía caso explicarle. Cuando se dirigía hacia el baño, fue detenida por un tirón de su hermana diciéndole que de ninguna manera estaba bien y que ducharse en esa condición solo la lastimaría. Entonces despertó en la azotea de la escuela. Esos recuerdos nunca la dejaban en paz, era una sensación horrible. Y ya tenía tiempo que no soñaba algo así. Aún así le restó importancia tratando de que no le molestara demasiado. Recordó el día en que su hermana le dio un par de aretes insistiendo varias veces, en que debían tener pares que combinaran. Satsuki siempre quiso ese tipo de experiencia para unirse más, pero Komukai era demasiado tímida y gruñona para eso. Ella le preguntó a la chica, quien le respondió bruscamente diciendo que si no quería que no se los pusiera, pero dejó en claro que ella seguiría usando los suyos, porque le gustaba hacer juego con su hermana. Antes de dejarla en la habitación, le dijo que algún día Komukai encontraría a alguien que le sentara mejor. De vuelta en el presente, Kurashi encontró a la chica. Él ya sabía que ese era su lugar favorito para irse de pinta, así que le explicó que le había mandado un mensaje ya que su clase era en la sala audiovisual y su mochila seguía en el salón, lo que significaba que tendría problemas para saltarse la siguiente clase. Mientras él decía todo eso, Komukai reflexionaba sobre las cosas que su hermana le había dicho, acerca de que encontraría a alguien que la entendiera. Ella respondió diciendo que realmente estaba ahí para saltarse la clase. Así que le agradeció el aviso, pero le dijo que él podía irse primero. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana, diciendo que necesitaba que cubriera a uno de los empleados de la cafetería en el turno de la tarde. Estaba a punto de negarse. Cuando la chica le ofreció algo de dinero por hacerlo, Satsuki despidió a la empleada. De repente le llegó un mensaje a su celular. Era de su madre diciendo que al parecer Komukai sería enviada a los Estados Unidos. Después de escuchar esa noticia, la chica no fue a la escuela en toda la semana. Kurayishi ya estaba preocupado por ella y le preguntó a la profesora si sabía algo. La mujer le explicó que sus padres ya se habían puesto en contacto con la escuela para explicar lo que sucedía, pero que todo era confidencial. Él no entendía qué había pasado. 3 días antes en su casa, Komukai le gritaba a la pantalla de su computadora, diciendo que no quería estudiar en los Estados Unidos, pero su madre se mantuvo firme porque era más conveniente para ella y el padre de Komukai, y no podían simplemente dejar a una menor de edad sola en Japón. Ella estaba furiosa porque era una decisión injusta que tomaran, sin su consentimiento. Incluso Satsuki comentó que su hermana tenía muy buenas calificaciones y que una nueva escuela sería fácil. Además, el cambio de ambiente podría ser bueno para ella, lo que solo la estresó más. No le importaba la escuela ni su casa. Ella simplemente no quería irse. Aún así, su madre le dijo que dejara de ser egoísta y que la mudanza sería el próximo mes, porque sería mejor para ella vivir con sus padres. Estaba a punto de explotar mientras la mujer le decía que lo pensara bien, y añadió que tenía que colgar ya que tenía otra reunión por empezar. Ella gritó exigiéndole que le devolviera la llamada lo antes posible. Komukai le preguntó a su hermana qué iba a hacer ahora que la llamada había terminado. Satsuki admitió que ella también había dicho que iría, pero las cosas iban tan bien allá, e incluso sus padres habían estado de acuerdo en que era mejor que se quedara. Así que se disculpó, pero su hermana menor sabía que no era su culpa. Simplemente no estaba nada contenta con lo repentino que fue todo, y se sentía como un estorbo para sus padres, lo cual era frustrante. Sus palabras dejaron preocupada a la hermana mayor, e incluso intentó decirle que no era cierto, pero Komukai le dio la espalda de todos modos diciendo que necesitaba despejar su mente. La chica salió a caminar columpiándose suavemente sola en el parque. Rompió en llanto, e incluso en ese momento decidió que era mejor faltar a la escuela los siguientes días. De vuelta en el salón de clases, Kuraishi intentó concentrarse en la lección de inglés, pero definitivamente no era su fuerte, así que le envió un mensaje a su amiga,
preguntándole cuándo volvería. No sabía si era demasiado, pero no podía dejar de preguntarse dónde estaba. Ella ni siquiera lo había contactado a pesar de que había estado a su lado. Él pensaba que al menos eran amigos, pero ahora se sentía como un idiota por extrañarla tanto. Su maestra le preguntó qué pasaba llamando su atención, ya que claramente andaba en otro mundo, y le preguntó si su clase era tan aburrida, lo cual Kurashi negó. Entonces la mujer le dijo al chico que leyera uno de los textos, lo que hizo con dificultad. Esto ya había pasado antes, pero al menos le ayudó a sacar a Komukai de su mente. Con el paso de los días, volvió a ver a la chica y su presencia pareció darle esperanza. Sentado en su pupitre, comentó que ya había pasado un tiempo desde que se aparecía por ahí, y Komukai explicó que ya había faltado a demasiadas clases, así que probablemente tendría que dejar la escuela por completo, lo que significaba que él podría volver a ser todo serio y matadito de nuevo. Pero la forma en que decía esas cosas parecía muy seria. Claro, no era mentira que al protagonista le gustaría volver a tomarse los estudios en serio, pero sabía que sería difícil. Entonces, la chica le explicó que había decidido irse a los Estados Unidos el próximo mes, y esa noticia lo dejó pasmado. Aunque no dijo nada, la chica se levantó, y Kuraishi le recordó que la clase estaba por empezar, pero ella ya había dicho todo lo que quería, así que era hora de irse. Sabía que el chico intentaría seguirla fuera del salón. Ella pensó que a él le importaba su compañía por el comentario sobre lo difícil que sería volver a su antigua rutina, pero ella realmente ya había dicho todo lo que necesitaba. Así que todo debería haber estado bien, o al menos así debería haber sido, porque antes de darse cuenta estaba llorando en el pasillo. No quería ir a los Estados Unidos para nada. Fue solo cuestión de segundos antes de que la maestra entrara, diciéndoles a todos que se organizaran. Por impulso, Kuraishi tomó sus cosas, disculpándose con la mujer que le preguntó qué pasaba, pero todo lo que dijo fue que volvería pronto, dejándola desconcertada. Ella incluso intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde, y la mujer simplemente empezó la lección con los estudiantes que estaban ahí. Nuestro chico no iba a dejar que Komukai se fuera a los Estados Unidos con esa explicación a medias. Por la mirada en los ojos de la chica parecía que no quería irse, y él quería saber qué pensaba realmente sobre la mudanza. La chica no contestaba su teléfono para nada, y tampoco estaba leyendo los mensajes del protagonista, pero aún así, él sabía dónde podía encontrarla. Y efectivamente ahí estaba ella, recostada en la misma orilla del río donde se habían saltado la clase juntos por primera vez. Le gritó en cuanto la vio. Komukai preguntó qué estaba haciendo el chico ahí mientras él intentaba recuperar el aliento después de tanto correr, antes de explicar que quería saber si era verdad que se iba a los Estados Unidos, así como si nada. Con enojo en su mirada, Komukai lo confirmó, y Kuraishi comentó que había sido muy repentino, pero la chica explicó, su madre ya lo había decidido por ella. Nuestro chico incluso intentó argumentar que aunque fueran sus padres, no podían simplemente hacer eso. Entonces, la chica cortó la conversación diciendo que no tenían la confianza suficiente para hablar de eso. Para ella, esto era el karma por todas las veces que se saltaba las clases y simplemente hacía lo que quería. A Kuraishi le pareció extraño escuchar, entonces, ¿por qué no empezaba a ir a la escuela regularmente, de nuevo? Lo que la ofendió, por supuesto. En sus pensamientos, sí creía que la chica a veces se pasaba de la raya, pero este cambio era demasiado. Se levantó con una sonrisa en el rostro, agradeciéndole al chico por saltarse las clases con ella todo este tiempo y diciendo que había pasado momentos realmente geniales con él. Luego salió corriendo y Kuraishi le gritó preguntando si ya no iba a volver a la escuela, pero eso ni siquiera pasaba por su mente, ya que su presencia ni sería considerada ahora que se cambiaría de escuela. Antes de irse, Komukai preguntó si el chico no estaba feliz por todo esto. Después de todo, ahora podría volver a ser el tipo serio que siempre fue, y lo felicitó. Kuraishi se quedó ahí sin saber qué decir. Así que ese era el final. Ya no podría volver a ver a la chica. Claro, la mayor parte del tiempo había sido un dolor de cabeza, pero habían tenido algunos buenos momentos juntos. Al menos podría decirle eso antes de que se fuera. Así que le gritó un gran gracias por invitarlo a faltar a clase, explicando que sabía que era algo malo, pero le ayudó a relajarse y no sabía muy bien cómo decirlo, pero no habría salido del salón por su cuenta como lo hizo, si no hubiera sido por ella. Y por eso necesitaba expresar su gratitud. El silencio entre ellos fue incómodo, pero Komukai respondió a su manera habitual, preguntando si había perdido la cabeza por agradecerle algo así. Lo que lo ofendió, cambiando ligeramente su expresión, ella explicó que entendía lo que quería decir y le dio las gracias. Además de eso,
Estaba dispuesta a intentar convencer a sus padres de que la dejaran quedarse una vez más. Esa noche, decidió llamar a su madre, quien solo tenía 10 minutos antes de una reunión. La chica se disculpó tratando de mantener la calma, se había sentido inspirada por las acciones de Kurashi más temprano. Con la cabeza gacha, le explicó a su madre que quería quedarse allí y le suplicó, y la mujer comentó que su actitud era muy diferente a la habitual, como si fuera otra persona, pero que ya había cerrado el trato. Después de todo, sabía que la chica había estado faltando a clases, tardando demasiado en llegar a casa, acumulando ausencias y peleando casi todos los días, y estaba harta de todo ese egoísmo. La chica decidió ser honesta, y dijo que le había contado a su amigo que se mudaría a los Estados Unidos y dejaría la escuela, y que ese día había salido del salón, porque no se sentía nada cómoda, pero él la siguió y la alcanzó. Él era un cobarde, y una especie de estudiante nerd, alguien con una personalidad completamente diferente a la suya le había dado las gracias. Eso era algo inexplicable considerando de quién venía, y por eso quería quedarse. Antes de terminar sus palabras fueron interrumpidas por el asistente de su madre, y la mujer se levantó diciendo que su tiempo se había acabado. La chica incluso intentó discutir, pero la mujer le explicó que había vendido la casa en la que ambas vivían, estaba lista para aceptar la derrota. Entonces su madre le explicó que hablaría con Satsuki para que las dos pudieran vivir juntas en Japón y que se alegraba de que la chica hubiera hecho un amigo. Con eso colgó diciendo que sentía que tendría una cosa menos de qué preocuparse. Incluso después de que terminó la llamada, Komakai le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Al día siguiente Kurashi estaba en clase prestando atención a lo que decía el profesor, al menos hasta que notó el asiento vacío de Komakai. No sabía qué haría sin la chica allí porque los últimos meses se habían sentido como un verdadero sueño. Podía recordar claramente cuando ella lo miró, recostada en el escritorio, invitándolo a faltar a clase, y despertar de ese sueño era difícil. Fue entonces cuando notó la presencia de la chica fuera del salón. ¿Estaba realmente allí o estaba alucinando? Pero entonces recibió un mensaje de la chica, diciendo que todo se había cancelado, lo que le iluminó los ojos, y luego, como de costumbre, lo invitó a faltar a clase. Él incluso intentó sugerir que se quedaran a ver la clase, pero no había forma de evitar su manera de hacer las cosas. Como de costumbre, la siguió hasta la azotea. La chica dijo que necesitaba ayuda para la mudanza. Por supuesto, su madre había contratado a una empresa para que se llevara los muebles más grandes, pero aún necesitaría un poco de fuerza masculina para terminar, lo que significaba que lo necesitaba a él, ya que era más fácil llamar a alguien que conocía. El día de la MUD, Kurashi intentó concentrarse en no emocionarse demasiado, ya que solo le habían pedido ayuda por conveniencia. Aún así, era su primera vez yendo a la casa de una chica, y su hermana mayor también estaría allí, lo que puso a nuestra chica un poco nerviosa por su atuendo. Cuando finalmente llegaron, los ojos del chico se abrieron de par en par al ver lo cerca que estaba del metro. Era un departamento enorme para solo 2 personas, y fue recibido por Satsuki con su sonrisa habitual. Komakai ya había notado que el chico estaba nervioso, y él le explicó que era porque nunca había estado en casa de nadie que no fuera de su familia. Satsuki le agradeció la ayuda, pero él dijo que de todos modos estaba libre ese día, así que no había problema. Pero la mujer no se refería a eso, quería agradecerle por ayudar a su hermana a quedarse en Japón. Él incluso intentó decir que no hizo nada, pero la mujer no. Estaba feliz de que su hija hubiera hecho un buen amigo y solo podía estar hablando de él por lo poco que se conocían. Satsuki estaba agradecida de que él fuera el amigo de su hermana y le pidió que la cuidara. Fue entonces cuando Komakai la llamó. Él observó a las dos interactuar, y esas palabras resonaron en su cabeza: cuídala mucho. ¿Era él realmente el amigo que mencionaban? El solo hecho de que los dos estuvieran juntos ya era bastante extraño. Salió de sus pensamientos cuando su amiga lo llamó diciendo que necesitaban empezar. Era extraño porque él estaba convencido de que solo estaba allí para echar una mano, así que decidió no darle demasiadas vueltas. Ella le entregó el cúter para que pudiera empezar a organizar las cosas dentro de las cajas selladas. Satsuki la llamó, y ella salió de la habitación, dejándole claro que solo debía abrir los sellos de las cajas y llevarlas a otra habitación, porque si miraba algo adentro por curiosidad, definitivamente terminaría arrepintiéndose. Como él era obediente, él comenzó a trabajar sin cuestionar nada, y Komakai fue a ver a Satsuki, quien le pidió que no fuera tan reservada con ella, porque debía confiar más. Sonriendo cálidamente, pero la chica preguntó por qué decía eso, arruinando por completo el ambiente afectuoso. De verdad era una persona complicada.
Aunque le gustaba que su hermana fuera cariñosa, debería pensar un poco más antes de hablar. Aprovechó que estaban a solas para comentar que quería saber quién convenció a la chica de quedarse en esa escuela. ¿Cuál fue su razón? Komukai sabía que fue por esa frase que Kurashi le dijo agradeciéndole por todo, pero no sabía si quería compartirlo, y estaba visiblemente nerviosa. Su hermana ya sospechaba que estaban coqueteando, así que insistió en que no era así para nada, y que dejara de decir cosas así. Kurashi escuchaba la conversación atentamente y estaba rojo. Komukai se encerró en el baño avergonzada e intentando escapar. No sabía qué le pasaba a su corazón, que latía tan rápido. En ese momento el prota ya estaba con la última caja. Era extraño porque su amiga había dicho que volvería enseguida y ya se había tardado mucho. En el camino terminó tropezando con una de las cajas que estaban por ahí. Nervioso esperaba que no fuera algo frágil. Por suerte no parecía que hubiera nada rompible adentro, pero justo cuando la chica entró, lo sorprendió sosteniendo unas prendas especiales, que estaban en la caja mientras intentaba reorganizarlas, dejándola sorprendida y nerviosa. Él le explicó que el contenido de la caja se había caído al suelo cuando tropezó con ella y que solo estaba revisando si todo estaba bien. Y pareció que fue entonces ella le dio un buen guamazo y él no dejaba de disculparse por la situación tan incómoda. Al final Saotome le agradeció la ayuda y el chico, con la cara hinchada, se disculpó por los problemas que... Entonces la mujer le pidió a su hermana que lo acompañara a la salida. Los dos caminaron hacia la estación en silencio. Todo había sido muy extraño desde que salieron de su casa. Y ya casi llegaban al metro. Él necesitaba decir algo, así que le agradeció por haberse reunido fuera de la escuela. Cuando llegaron ella se despidió aún de espaldas, pero el chico insistió en disculparse de nuevo por lo de antes. La chica se detuvo en seco poniendo nervioso a Kurashi y luego se dio la vuelta explicando que podía olvidarlo. Porque no era un problema, él le preguntó si estaba segura, lo cual ella confirmó, y entonces se despidió correctamente. Él estaba aliviado de que ella le hablara de nuevo y sabía que debía irse a casa, solo que no esperaba que Kato hubiera presenciado su interacción. Y estaba con los nervios de punta preguntándose de qué estaban hablando y por qué se veían en su día libre.